Imagina un mundo antiguo, donde los susurros de los vientos narran secretos hace mucho olvidados. En este universo de mitos y misterios, existe una historia jamás contada, guardada en las sombras del tiempo. La saga de las hijas de Adán y Eva, un relato repleto de aventura, amor y coraje. Adán y Eva son nombres que resuenan desde los albores de la humanidad, pero lo que pocos saben es que además de Caín y Abel, la primera pareja también tuvo hijas, cuyas jornadas son dignas de leyendas. Lejos de los reflectores de la historia, estas heroínas experimentaron desafíos extraordinarios y recorrieron caminos llenos de sorpresas. En este relato único, nos sumergiremos en las vidas de estas hijas, cuyos nombres se perdieron en las arenas del tiempo, pero cuyas memorias resisten entre las líneas de las antiguas narrativas. Prepárate para desentrañar los secretos que han sido ocultados por eras y descubrir cómo el destino entrelazó sus vidas con los rumbos de la humanidad. Acompáñanos en este viaje extraordinario, donde los lazos familiares se entrelazan con el destino de la humanidad y donde las hijas de Adán y Eva se alzan como símbolos de fuerza, sabiduría y perseverancia. Esta es la historia nunca antes contada, la saga de las hijas de Adán y Eva. Para continuar la historia, verifica si ya está escrita en el canal para no perder las grandes historias. ¿Conoces a esas chicas que siempre quedan un poco olvidadas en la historia? ¿Aquellas que son hijas de Adán y Eva? Bueno, vamos a hablar de ellas. Vamos a tomar historias antiguas, como el libro de los jubileos y la Biblia, y descubrir qué estaban haciendo esas chicas. Vamos a contar cómo eran importantes en las historias antiguas y en la Biblia. El vídeo busca reunir información de varios lugares para contar la historia de las hijas de Adán y Eva. ¿Sabes esas chicas que casi nunca aparecen en los libros? Bueno, vamos a hablar de ellas. Vamos a utilizar libros antiguos e historias para entender mejor quiénes eran estas mujeres y por qué son tan importantes, incluso si a veces son olvidadas. Será genial descubrir más sobre ellas. ¿Conoces esa parte de la Biblia que habla sobre Adán? Bueno, allí dice que vivió mucho tiempo, como 930 años, y tuvo un montón de hijos e hijas, pero la Biblia no menciona sus nombres. Esta parte nos deja un poco curiosos sobre quiénes eran esas hijas de Adán y Eva, ¿verdad? Es una parte de la historia que la Biblia no detalla correctamente. Vamos a descubrir más sobre esas personas que nadie recuerda mucho, ¿sabes? Vamos a explorar otras historias y tradiciones para entender mejor quiénes eran esas mujeres de la familia de Adán y Eva. Es como una aventura para comprender cómo eran importantes en toda esta historia. ¿Sabes las chicas que son las hijas de Adán y Eva? A veces son un poco olvidadas. Pero vamos a hablar de ellas. Vamos a usar un libro llamado Libro de los Jubileos, que es como una historia extra de la Biblia. Se dice que este libro fue una revelación que Moisés recibió. Vamos a ver qué cuenta sobre los hijos e hijas de Adán y Eva. Vamos a profundizar para entender mejor a estas chicas que la Biblia apenas menciona de pasada. Vamos a descubrir más sobre ellas y qué hacían. ¿Quiénes son las hijas de Adán y Eva? A veces nadie habla mucho sobre ellas, pero vamos a descubrirlo. Hay una antigua tradición que dice que la primera hija de ellos se llamaba Aben, también conocida como Kelima. Vamos a explorar esta historia. ¿Las hijas de Adán y Eva? A veces ni siquiera las recordamos correctamente, pero son súper importantes. Vamos a descubrir más sobre ellas. Una de ellas, la segunda hija, se llamaba Achere. Se casó con su hermano, Set. Fueron muy importantes para que la familia humana siguiera creciendo, hasta llegar a Noé, que todos conocen. Estas historias son geniales porque muestran cómo las hijas de Adán y Eva fueron esenciales en la historia de la Biblia. ¿Las chicas que son hijas de Adán y Eva? A veces no reciben tanto reconocimiento, pero son súper importantes. Una de ellas, Achere, es una de esas figuras. Se casó primero con Abel, pero después de su muerte, se casó con Set. Vamos a explorar más sobre estas historias interesantes. Achere y Set tuvieron un hijo llamado Enos, que estaba muy conectado con Dios. Estas historias son geniales porque muestran más sobre la familia de Adán y Eva, y cómo las mujeres eran muy importantes en la Biblia. ¿Las hijas que nadie recuerda mucho de Adán y Eva? Vamos a hablar sobre ellas. Utilizando muchas historias antiguas, vamos a entender mejor cómo era su familia.
Dicen que tuvieron como unos 70 hijos o incluso más. Imagina cuántas personas ayudaron a empezar la vida en la Tierra. Es una aventura descubrir más sobre esto. Esto muestra lo importantes que fueron Adán y Eva al principio de la vida en la Tierra. Ayudaron a formar las primeras comunidades y la historia antigua está llena de sus historias y las de sus hijos. Es increíble ver cómo todo comenzó. Eva era como una supermadre. Tuvo un montón de hijos, muchos más de los que solemos ver hoy en día. Esto fue súper importante para la historia de las hijas de Adán y Eva, porque muestra lo grande y llena de vida que era su familia. Eran muy fuertes y saludables, así que podían tener muchos descendientes. Esto muestra lo importantes que fueron Adán y Eva al principio de la vida en la tierra. Ayudaron a traer a mucha gente al mundo y el mundo se llenó de personas diferentes gracias a ellos. Es increíble pensar en cómo todo comenzó. Fueron como los abuelos de todos. La familia de Adán y Eva era súper diversa. Tenían un montón de hijos, y esos hijos se fueron a vivir a diferentes lugares del mundo. Con el tiempo, la gente fue adquiriendo características diferentes, pero todas ellas tienen un poquito de Adán y Eva. Es como si todos fuéramos una gran familia. Los científicos han descubierto cosas muy interesantes al mirar el ADN. Han visto que todas las personas tienen un poquito de información especial dentro de ellas llamada ADN. Con esto, pueden entender de dónde venimos y por qué somos diferentes. Es como un rompecabezas muy grande sobre nuestra historia. ¿Qué les parece si intercambiamos ideas sobre los personajes de la Biblia? Pueden comentar y sugerir a quienes les gustaría conocer más en los próximos vídeos. Vamos a tener una conversación muy interesante sobre estos temas que a todos les gusta y aprender juntos más sobre las historias de la Biblia. Queremos escuchar lo que tienen para decir. Díganos qué les gustaría ver en los próximos vídeos. De esta manera, podemos crear contenido que realmente les guste y les interese. Vamos a hacer de esta experiencia algo muy divertido juntos. ¿Ese libro muy antiguo llamado Libro de los Jubileos? Es como una versión más corta del Génesis. Cuenta la historia de cómo comenzó el mundo, cómo fueron creados Adán y Eva, y otras aventuras del Antiguo Testamento. Es genial porque nos ofrece una visión diferente de las historias que ya conocemos de la Biblia. El vídeo quiere mostrar la importancia del Libro de los Jubileos. Nos ayuda a entender mejor las historias antiguas y cómo son importantes en nuestra cultura y religión. Es como descubrir un tesoro escondido lleno de aventuras y enseñanzas. ¿Sabes después de que Caín hizo algo muy malo y lastimó a su hermano Abel? Él construyó una ciudad. ¿Y sabes cómo se llama? Enoc, igual que el nombre de su hijo con /diagonal que lima. Esto muestra que, incluso después de tener que salir del lugar donde vivía y ser castigado, continuó dejando su huella en el mundo. Es como si no se rindiera fácilmente. ¿Recuerdas cuando Caín hizo algo muy grave, lastimó a su hermano y tuvo que irse de donde vivía? Pues sí, no se rindió. Construyó una ciudad y le puso el nombre en honor a su hijo. Esto demuestra que, incluso después de haber hecho algo malo, siguió haciendo cosas importantes. Es como si dijera, todavía puedo marcar la diferencia. Esta historia nos enseña que las personas pueden ser complicadas, pero también tienen la oportunidad de cambiar y hacer el bien. ¿Set? Es como un regalo que vino después de que Abel muriera. Mucha gente cree que él es una especie de recompensa especial de Dios. Tuvo hijos con Achere, que era muy buena y amaba a Dios. Es como si fueran una familia muy especial que siempre hacía lo correcto. Después de que Abel sufrió algo malo, llegó Set. Mucha gente piensa que fue un regalo especial de Dios para mantener la fe y hacer lo correcto. Set es como un héroe en la historia de la Biblia, mostrando lo importante que es ser bueno y fiel, incluso cuando las cosas no son fáciles. Enos Es hijo de Set y Achere, y hizo algo súper genial. En el libro del Génesis, cuenta que ayudó a la gente a adorar a Dios. Es como un líder espiritual, ¿sabes? Enseñó a todos a acercarse más a Dios y a practicar la adoración. Es como si fuera el capitán de un equipo que enseñó a todos a jugar correctamente. La historia de la fe y la devoción religiosa que pasó de generación en generación después de Adán y Eva. Es como una llama que nunca se apaga, ¿sabes?
Muestra cómo las personas siempre han estado conectadas con Dios y lo importante que es en la historia de la Biblia. Es como una gran aventura espiritual que se transmite de padres a hijos. La familia de Adán y Eva era súper diversa. Tenían hijos de todas formas, lo que ayudó a crear a mucha gente diferente en el mundo. Los científicos estudian el ADN, una especie de mapa dentro de nosotros, y descubrieron que todos tenemos un poco del mismo origen. Es como si fuéramos una gran familia, aunque todos seamos diferentes. Los científicos estudian nuestro cuerpo y descubren cosas muy interesantes. Han visto que, por más diferentes que seamos, en el fondo, todos somos iguales. Esto significa que, no importa de dónde venimos o cómo somos, todos formamos parte de la misma familia humana. Es como si fuéramos todos hermanos y hermanas, aunque vivamos en lugares diferentes y tengamos culturas distintas. ¿Conoces la antigua historia de Adán y Eva? Bueno, es más o menos así. Dios creó a Adán, el primer hombre, y luego creó a Eva, la primera mujer, y los colocó en un lugar hermoso llamado Jardín del Edén. Podían comer de cualquier árbol allí, excepto de uno, del cual Dios dijo que no debían comer. Pero ya sabes cómo es, Eva terminó siendo engañada por una serpiente y comió del fruto prohibido, y luego le dio a Adán para que también comiera. Entonces, cuando Dios descubrió esto, se disgustó y los expulsó del jardín. Lo que mucha gente no sabe es que Adán y Eva tuvieron hijos, tanto varones como mujeres. No se trata solo de los varones en la historia, también están las mujeres. Esto muestra que las mujeres también son importantes en la historia, aunque a veces no se hable tanto de ellas. Es interesante prestar atención a las figuras femeninas de las historias religiosas, porque también tienen un papel importante. A veces, las historias antiguas nos cuentan cosas muy interesantes. Por ejemplo, la historia de Eva, la primera mujer que existió. La gente solía pensar que ella tenía una capacidad increíble para tener muchos hijos, como una superfertilidad. Esto muestra cómo las personas antiguas veían a las mujeres y cuánto creían que podían tener muchos bebés. Todas estas ideas influyeron en cómo contamos las historias sobre cómo todo comenzó, al principio de la historia de la humanidad. Es muy interesante cómo las historias antiguas nos muestran cómo pensaban las personas en aquel entonces. ¿Conoces la antigua historia sobre Caín y Abel? Bueno, resulta que terminaron casándose con sus hermanas. Extraño, ¿verdad? Esto nos hace reflexionar mucho sobre cómo eran las cosas en tiempos antiguos. Por ejemplo, ¿será que era normal casarse con hermanos en esa época? ¿Y será que eso estaba bien? Esto plantea un montón de preguntas interesantes sobre ética y religión en aquel entonces. Es como si estuviéramos mirando por una pequeña ventana para ver cómo se organizaban las familias en aquel entonces, muy diferente de hoy en día. La historia de Adán y Eva, ¿verdad? Son como los abuelos de todo el mundo. Cada persona en el mundo, desde hace mucho tiempo, de alguna manera tiene una conexión con ellos. Fueron los primeros humanos, así que todos somos un poco de su familia. Contribuyeron mucho al comienzo de nuestra civilización, ¿sabes? Eva fue la primera mujer, y Adán, el primer hombre. Y juntos, dieron origen a todos nosotros. Es como si cada persona en el mundo fuera un pedacito de una gran historia que comenzó con ellos en el pasado. Es muy interesante pensar en cómo todos somos un poco parientes lejanos por causa de ellos. Las historias de la Biblia son muy interesantes. Nos cuentan cómo comenzaron las cosas y cómo vivían las personas al principio del mundo. ¿Sabías que estas historias no son solo para tiempos antiguos? Todavía son importantes hoy en día. Nos ayudan a entender de dónde venimos y cómo han ido sucediendo las cosas a lo largo del tiempo. También nos muestran que las personas siempre han sido diferentes entre sí, pero todas importantes de una manera especial. Entonces, aunque sean historias antiguas, todavía tienen mucho que enseñarnos hoy en día. Es esencial destacar a los espectadores la importancia de prestar atención a la historia que acabas de presentar. Al revelar una narrativa tan intrigante y poco conocida sobre las hijas de Adán y Eva, has despertado la curiosidad y el interés del público. Ahora, invitarlos a participar activamente, animándolos a escribir, dejar su like y compartir el vídeo. Esta interacción no solo fortalece la comunidad en torno a tu contenido,
sino que también permite la creación de más historias fascinantes y reveladoras en el futuro. Este es solo el comienzo de un viaje de descubrimiento y aprendizaje, y estás preparado para traer más contenido intrigante e inspirador. Mantente atento para más sorpresas y revelaciones.